Buenos días, saludos a todos nuestros amigos fundidores que nos están escuchando hoy. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las últimas entrevistas, así que aprovecho este espacio para nuevamente explicar el objetivo de este nuevo proyecto de Bramón. Está claro que mirando el escenario actual, por todo el tema de la pandemia por la cual estamos pasando, vienen tiempos muy difíciles, ¿no? Vienen tiempos difíciles tanto para el dueño de la fundición, como para el hornero, el que trabaja en el moldeo, en fin, para todo lo relacionado a esa industria. En Bramún estamos imposibilitados de hacer lo que más nos gusta, y es estar dentro de las fundiciones, visitando a nuestros clientes y desarrollando proyectos que ayuden al fundidor a ser cada día más competitivo y sustentable. Por eso este nuevo proyecto tiene la intención de crear un canal de comunicación por el cual podamos aportar nuestro granito de arena, y tiene como principal propósito generar información técnica de valor y hacerla llegar hasta el fundidor de manera sencilla y efectiva. Entonces este es el real objetivo de estas entrevistas, traerles muchísima información técnica. Hoy nos acompaña Hernán Pablo Figueroa, que ya está aquí con nosotros en el video. Y el tema de nuestra entrevista es la importancia de controlar los procesos de arena dentro de una fundición. También está con nosotros Martín Orioni, que es mi socio en Bramón for Foundries. Buenos días, Hernán, bienvenido y gracias por tu disponibilidad en acompañarnos el día de hoy. Para quien no conoce, Hernán es argentino, pero tiene toda su vida viviendo en Brasil. Hernán es graduado en Ingeniería Eléctrica por el Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais. Es graduado en licenciatura plena en cursos técnicos, también por el Centro Federal de Educación de Minas Gerais. Es director técnico y socio propietario de la empresa Tecnofund, que está localizada en la ciudad de Contagem, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Trabaja en el área de laboratorios de arena para fundiciones, calibración de equipamientos, implementación de sistemas de calidad a más de 30 años. Y Hernán también es director técnico de proyectos y fabricación de sistemas de automatización industrial. Es una unidad de negocio que también funciona bajo la marca de Tecnofund. Aquí comentamos que trabajas ya en el mercado de laboratorios hace 30 años, ¿no? ¿Podrías darnos un pequeño resumen de cómo empezaste, o sea, de cómo fue tu carrera dentro de esos 30 años? Bueno, empecé en el 86 cuando fundamos la empresa aquí en Brasil, trabajando realmente, empezando con los equipos de siempre para el control de arenas, siempre estuvimos enfocados en ese tema. Y bueno, desde el 86 venimos desarrollando, aprendiendo. Yo, por tener una formación eléctrica, hice muchas adaptaciones en equipos. Los equipos inicialmente eran más mecánicos, lo que existían, ¿no? Y mismos de la competencia son equipos más mecánicos. Y le fuimos introduciendo la electrónica, la automatización. Entonces, gracias, digamos, a una formación eléctrica, yo pude hacer con eso, con que los equipos se desarrollen con una tecnología más electrónica, digamos, y con mejor precisión también de resultados, ¿no es cierto? Bueno, estamos entonces desde ese tiempo hasta hoy trabajando en ese tema, y también con las calibraciones. Hacemos bastante calibración de los equipos nuestros y de otros laboratorios también, otras marcas. Nos quedamos especialistas, digamos, en ese tipo de trabajo, con exclusividad, siempre enfocando en los laboratorios de arena. Si no me equivoco, tu papá trabajó muchos años en fundición. De ahí viene la historia de la fundición relacionada a la familia, ¿no? Sí, exactamente. La empresa es familiar. Empezamos, mi papá, justamente cuando, como él había trabajado muchos años en el grupo Fiat, en la parte de fundición. Después él pasó a trabajar como siendo proveedor en el área de bentonitas también. Y yo siempre estuve adentro de la fábrica, digamos, siempre en Tecnofund. Y él estuvo con una representación de bentonitas, y trajo también toda la experiencia que él tenía de haber trabajado muchos años en fundición, que él tiene una formación metalúrgica, ¿cierto? Él trabajó en Entonces, México también, una época.
Sí, él llegó a trabajar en México e hizo la implantación de toda parte de laboratorios también en Texit, México, en Coahuila. En Monclova, ¿no? En Monclova, exactamente. Qué En la bueno. ciudad de Monclova, donde está actualmente la Texit, ¿no? Él llegó a vivir ahí en Monclova, entonces. Sí, sí, llegó a vivir. Estuvo como 4 o 5 años viviendo ahí, haciendo toda la implantación. Qué bueno, qué bueno, qué Y bueno. de cierta forma, así empezó también la historia de Tecnofunda en México, ¿no? Sí, exactamente. Cuando él estuvo haciendo una especie de una consultoría donde él estuvo trabajando, implementando esos laboratorios, nosotros en Tecnofund seguíamos trabajando en Brasil y llegamos a hacerle algún fornecimiento de algunos proveedores de bentonita, hicimos algunas ventas de equipos ahí en México y en realidad eso le estoy diciendo en los 90, ¿no? Yo creo que es en la década del 90 o digamos ya cerca del 2000. Bueno, a partir de ahí tuvimos ese contacto con la industria, con la Fundición Mexicana. Hernán, entrando un poco en los temas más técnicos, tú conoces bastante al mercado mexicano, has visitado muchas fundiciones y hablando un poco de normas, que yo creo que es un poco el principio de cómo empezar a evaluar las pruebas y luego llegar a los equipos de laboratorio. Yo sé que en Brasil hay una norma diferente a la norma utilizada en México, ¿no? En México, ¿cuáles son básicamente las normas que usan en los laboratorios de arena? Con relación al tema de las normas, ¿no? La normatización que se usa, en México lo que uno ve más son todos los procedimientos de AFS, ¿no? Que sería la Asociación Norteamericana de Fundidores. Lo que pasa es que en Brasil se usa mucho la AFS, esa que estuvimos hablando, pero también se usa una brasileña que son recomendaciones de la ABIFA, que sería de la fundición brasileña, ¿no? Pero son baseadas también en normas de la AFS y normas europeas también. Lo que pasa es que es bastante estrecho, son muy parecidas, entonces no hay grandes diferencias, digamos, como para uno decir que son, digamos, procedimientos que necesitan equipos diferentes. No, al contrario, los equipos son muy parecidos y pueden trabajar como en AFS o una norma europea o en las normas brasileñas. En Brasil decidieron crear a SEMP, ¿por qué no siguieron usando a AFS? Y si en México, por el hecho de usar solo AFS, hay alguna desventaja de que México no tenga su propia normativa. Bueno, lo que pasó en Brasil, creo que eso hubo digamos, el final de los 70, inicio de los 80, cuando varias fundiciones se empezaron a reunir y a cambiar, digamos, información, tecnología, ese tipo de información que siempre es tan importante cuando uno se queda en la fundición, está medio aislado, ¿no? Con la tecnología. Entonces, lo que pasó es que cuando se empezaron a juntar, crearon entonces una comisión de normas que se llama SEMP, que es Comisión de Estudios de Materias Primas, que es de la ABIFA, coordinada digamos, apoyada por la ABIFA, donde se reúnen fundidores y proveedores. Afortunadamente yo soy el coordinador de la parte de moldeo, de arena de moldeos y equipos, entonces yo hago parte hoy de esas recomendaciones, las normas que estamos trabajando. Siempre las estamos actualizando y mejorando y lanzando a veces nuevos ensayos, nuevos desafíos, ¿no? Pero lo que pasó, en mi opinión, digo, eso al principio de los 80, es que había muchos equipos en Brasil que eran de origen europea, como marcas que ya no existen más, con esa marca suiza de la George Fisher, y otras marcas que eran las norteamericanas, que trabajaban con AFS. Y empezaron a haber algunas discordancias, digamos, de resultados, de medidas, y se necesitaba hacer una estandarización, digamos, una padronización de los resultados, porque no hablaban a veces el mismo lenguaje, ¿no? No había una coherencia en algunos resultados que daban, por ejemplo, trabajaban con pulgadas, los otros trabajaban con milímetros, y bueno, entonces
en eso se hizo necesario la creación de ese blog, digamos, de esa comisión, y empezamos a trabajar con eso. Mi papá incluso fue uno de los participantes cuando él trabajaba en Textil, era una de las fundiciones que también participaban acá en Brasil y hacían ayudaban a hacer esas recomendaciones también. Y empezó a partir de ahí esa necesidad de poner los resultados, digamos, que se entiendan entre una cosa europea y otra cosa norteamericana o, digamos, con medidas británicas, ¿no? ¿Y tú crees que México, porque yo creo que el escenario en México es muy similar a lo que se tenía en Brasil, o sea, hay muchos equipos de marcas distintas, ¿no? Entonces seguramente deben haber conflictos ahí cuando uno va a comparar las mediciones de los equipamientos. En México como tal no existe una SEMP. ¿Tú crees que valdría la pena implementar algo así en México? Lo que veo yo en México, digamos, como proveedor, cuando llevamos nuestros equipos y estamos trabajando ahí con el mercado, es que a veces realmente falta algún tipo de normatización. Todo se usa arriba de la FS, ¿no? Pero a principio eso no me incomoda y no creo que eso sea ningún problema, ¿no? Ahora, lo que uno siente falta a veces es que no hay comisiones de trabajo como hay en Brasil, donde los fundidores hablan, digamos, un mismo lenguaje, yo digo, en nivel de laboratorio de Arenas, ¿eh? No quiero hablar de otros temas porque realmente no sé, pero eso es lo que yo siento en la parte de Arenas, es que no cambian muchas cosas entre ellos, ¿eh? Y entonces yo creo que sería interesante, sí, un tipo de comisión o una normalización técnica como para ayudar a la fundición mexicana. Pero a principio eso digamos, yo no creo que haya ningún problema no haber, ¿ok? Siguiendo las normativas europeas o de AFS, no hay ningún problema hoy. Yo digo, pensando en nuestros equipos también es que hoy hablan los dos lenguajes. Entonces, sea para un lado o sea para el otro, nosotros trabajamos con los dos. Yo creo que el punto, está muy buena la pregunta y creo que el principal valor que se generaría no es la generación de una normativa estándar, pero sí es el intercambio de ideas y experiencias en el que todos ganan. Y ahí volviendo un poquito al tema de la normativa, quizás sea una consecuencia de esas juntas, ¿no? Quizá veamos que falta una normativa interna para poder realmente llevar juntas y que todos hablen el mismo idioma. Realmente, lo que pasa, aquí en Brasil, con esas reuniones, con estos procedimientos, tenemos una homogeneidad mejor en los resultados. Porque lo que uno ve en los laboratorios de arena de cada fundición es que lógicamente cada uno hace su procedimiento baseado en alguna recomendación o alguna normativa, lo que sea. Pero el problema es que cuando uno se aísla mucho haciendo el procedimiento en su propia casa, digamos, uno acaba teniendo varios procedimientos diferentes. Cuando te fijas en varias condiciones, como no hablan entre ellos, lo que pasa, el único que le puede hacer esa comunicación sería un proveedor, pero el proveedor no tiene mucho interés, digamos, entre que ellos se hablen. El proveedor quiere atender A, quiere atender B y atender a C, pero que no se hablen A, B y C. Eso es lo importante que pasa en Brasil. Que en Brasil, por ejemplo, solo para citarte, tenemos unas especificaciones de productos, por ejemplo, especificación de arena, especificación de bentonita, de carbón, cada una de esas especificaciones quedan, digamos bastante visibles para que el proveedor ya sabe que tiene que atender esa especificación a la función A, B o C, pero es la misma especificación, lo que queda, digamos, de cierta manera más fácil para todo el mundo, ¿no? Hablar el mismo lenguaje. Hablando un poco de los equipos, Hernán, Sí. tú de nuevo conociste ya varias fundiciones de México. ¿Cómo evalúas los laboratorios de arena de las fundiciones mexicanas? Bueno, en realidad he visto de todo, digamos. Hay condiciones muy nuevas, muy modernas, con equipos de última generación, con equipos nuestros también, que estamos entrando bien, gracias a Dios, en el mercado. Pero también hay fundiciones donde realmente falta mucho, todavía hay mucho para caminar, hay muchos equipos que no lo saben usar,
esa es una realidad, no saben interpretar bien los resultados. Como Martín puso bien, es un problema que también a veces vemos en Brasil, lógicamente, que es tener las herramientas, tener los resultados, pero no saber interpretarlos. Hacer por hacer, o para poner en gráficos, para quedar bonito en la pared, pero hay cosas que realmente eso uno precisa pensar. Hay que usar más, digamos, la parte de proceso, la parte de pensar en los resultados y ver lo que se puede trabajar, ¿no? Eso es una cosa importante que uno acaba viendo algunos problemas. Pero de una manera general veo que, como te dije, hay desde grandes instalaciones muy bien equipadas, pero hay muchos chiquitos todavía que tienen que por lo menos empezar a pensar un poco en calidad y principalmente concientizarse que la calidad de la arena no está relacionada mucho a lo que él va a vender, pero a lo que él va a dejar de gastar internamente, porque está directamente conectada con el refugio interno que él va a tener. Entonces eso es plata que le está perdiendo. Al no tener un equipo, no hacer un determinado control, simplemente ese producto no le va a salir, lo va a tener que volver al horno y va a hacer ese ciclo y con eso está perdiendo plata. Esa es la real finalidad, digamos, de tener, de la importancia de tener un equipo ahí, ¿no? Y si mi fundición es una fundición que trabaja con el proceso no bake, sea moldeo no bake, imaginémonos Pepset o resina furánica, y el área de corazones es, tengo cold box y tengo shell, por ejemplo. Ok. ¿Cuáles serían los equipos básicos o lo mínimo que tendría que tener para controlar bien mi proceso? Bueno, hablando entonces de la parte de arena resina, ¿no? De la parte de procesos que tengan arena con resina conectadas químicamente. Yo diría que podemos dividirlo ahí básicamente en dos o tres grupos de necesidad, digamos así. En realidad tendríamos un primer grupo que sería el más esencial, digamos, o podemos decirlo esencial o básico, digamos, sería primero conocer la arena que uno está trabajando. ¿Qué sería conocer la arena? Básicamente la granulometría que tiene esa arena, ¿no? Encima de eso, la granulometría, el pH, la densidad, digamos, son cosas simples, son aparatos muy simples para medir las características de esa arena. Entonces, primero, conocer la arena. Segundo, una vez que uno trabaja con la arena y le pone resina, está ligado drásticamente a la resistencia final del producto. Si uno no tiene una buena resistencia, con eso uno lógicamente no va a tener piezas. Bueno, entonces ahí estamos hablando directamente de una máquina para hacer tracción en los corazones, digamos, en las probetas, ¿no? En los corazones, que a veces le dicen corazones, pero en realidad son probetas de ensayo, no digamos, no pensemos solo en fundición como corazones, fábrica de corazones, sino como ese, creo que del inglés se dice dog bone, algo así, que Sí, sería el como huesito de perro. el huesito de perro, exactamente, que es la probeta, ¿no? Entonces, con esa máquina, haciendo la tracción, uno ya pasa a hacer un control más riguroso digamos, de tu proceso y también de tu proveedor de resinas, que eso es muy importante también tener en mente. Que a partir del momento que tengas ese control, tu proveedor te va a pasar a respetar mucho más. Entonces, uno puede hacer a partir de ese ensayo ya dos cosas: controlar tu proceso y también controlar tu proveedor. Eso es bastante importante. Digamos, para un segundo grupo, ya sería interesante hablar un poco de otros controles, como por ejemplo la dureza de ese molde o de ese corazón a través de un durómetro para arena resina. Uno podría ya trabajar con la permeabilidad de ese corazón o de ese molde, midiendo esa permeabilidad también que es importante. Y digamos, para un tercer grupo, uno entraría ya con equipos que, digamos, no es que sean menos importantes, sino que son más sofisticados y más caros, que sería una resistencia a compresión en caliente para hacer la resistencia real a una temperatura de vaciado, que la resistencia a tracción que hablamos anteriormente es a frío, ¿no es cierto?
solo para ver resistencia del molde. La resistencia en caliente ya sería en una condición más de metal, ¿ok? Y otro ensayo que hace ese aparato de resistencia y compresión en caliente es la colapsibilidad, que también es una característica bien interesante. Podríamos hablar también en un aparato para ver volumen de gases, un volumen que mide la generación del gas de la resina o de la mezcla como un todo. Entonces, es también bastante interesante porque está directamente ligado a tu resultado, ¿no? Si tienes problemas de gases, realmente con ese aparato uno pasa a controlar el proceso de una manera mejor. Perfecto. Sí, está Un buenísimo. punto que yo veo muchas fundiciones que usan sus laboratorios para ir checando su proceso, ¿no? Pero muy pocas fundiciones usan el laboratorio como el real significado de la palabra laboratorio. O sea, para agarrar muestra de resina de todos los proveedores y probarlas. Y ver cuál te da mejor resultado con una arena más gruesa, con una arena más delgada, cuál te da una mayor evolución de gases. El aparato de evolución de gases, tú también puedes probar pinturas, entonces puedes pintar esos moldes, poner ahí esa pintura y ver cuánta evolución de gases, o sea, realmente usar el laboratorio Para para investigación y desarrollo, desarrollo. ¿no? Para investigación Para y desarrollo. investigación, exactamente. Creo que es algo que le falta mucho y no, creo que no es solo a México, creo que falta eso a todos los lados, ¿no? Sí, eso es una realidad, es un comentario muy interesante porque hoy día es una realidad que uno ve en todo, prácticamente en todas las fundiciones, que es la reducción de personal. Entonces hoy tienes básicamente laboratoristas ahí haciendo ahí prácticamente corriendo todo el día a resultados y a veces no lo pueden, no tienen tiempo ni de interpretarlo, ¿no? Claro. Siendo que la función principal de un laboratorio, yo diría, él tiene, lo pondría en tres pilares. Sería el primero, atender a la fundición para que uno compre productos de proveedores adentro de especificaciones que uno ponga. Entonces sería atendimiento a hacer la calidad para recibir de tus proveedores mejores productos. La segunda, el segundo pilar sería referente a controlar tu proceso de arena, sea arena en verde, sea la arena arena con resina, digamos, cualquier otro proceso, pero entonces controlar mejor tu proceso, conocer ese proceso. Y el tercero, que el pilar sería el desarrollo, la investigación. Eso es muy importante, porque hay gente que trabaja con el mismo proceso y en realidad lo que tiene a veces es miedo de mudar, miedo de cambiar eso, miedo de errar, digamos, ¿no? Pero la investigación sirve para eso y está el laboratorio que da esas herramientas para poder tener envaciamiento a veces para hacer los resultados, ¿no? Yo diría que esas son las tres cosas principales del laboratorio. Excelente. Hablando del bolsillo del fundidor, ¿cómo un laboratorio le puede ayudar a ahorrar dinero, a reducir rechazo? O sea, ¿tienes un ejemplo práctico de por ahí una fundición que no tenía laboratorio y cuando lo puso cambió sus números, o que tenía laboratorio pero no lo usaba bien y cuando lo empezó a usar cambió sus números? ¿Algún ejemplo? Mira, Martín, con relación a ejemplos, digamos, números, realmente son cosas muy difíciles, porque como dije anteriormente, cuando un laboratorio de arena es implementado dentro de una fundición, una de las cosas más difíciles es poner eso en números. ¿Por qué? Lógicamente uno sabe que va a tener una disminución del refugo, piezas rechazadas con menos problemas y todo, pero poner eso en número es muy difícil. Ahora, por experiencia propia, lo que yo te puedo decir eso de una manera muy cierta es que no conozco ninguna fundición que ha puesto un laboratorio de arena y lo ha dejado, digamos. No, no existe fundiciones donde uno vaya y esté desactivado. Cuando lo ponen, es una cosa que no tiene vuelta, porque yo creo que trae tantos beneficios y te ayuda tanto que es imposible dejar de usarlo. ¿Eh? Entonces, lo que uno ve es que muchas fundiciones a veces veo que no tenían nada y hoy cuando se le rompe un equipo, cuando están haciendo un determinado ensayo, se enloquecen y quieren que se lo arregles al aparato, ¿no? Porque yo creo que muestra realmente la necesidad y lo cuánto uno
cuánto un equipo de eso, un proceso, eso es importante para el fundidor. Entonces, realmente lo que uno ve es que es un camino sin vuelta cuando uno entra en ese tipo de inversión. Y lógicamente es difícil mensurarlo, pero si uno hace comparativamente en valores, yo que te puedo decir es que normalmente los fundidores dicen que un laboratorio de arena se paga en un par de años máximo. Eso cuando estamos hablando, intentando, digamos, poner números en ese sector. ¿Se cortó en cuánto tiempo, Hernán? En 2 años un laboratorio completo está prácticamente, la inversión está toda de vuelta. ¿Ok? Sí, yo creo, y por experiencia propia lo digo, los equipos de laboratorio en general no son equipos de valores muy altos, son equipos baratos, si uno los compara con cualquier equipo de producción o inclusive con equipos de espectrometría, laboratorios de metal. Y sí, 2 años parece un número razonable, pero dependiendo el nivel de rechazo y problemas de proceso que tengas, lo puedes pagar en 2, 3 meses, porque el rechazo cuesta carísimo, carísimo. Y yo he visto, por eso mi pregunta fue provocativa, he visto gente, en el caso de Colbox, que es mi área de especialidad, pues tenía un nivel de rechazo de 7, 8%, y cuando empezó a analizar su arena y empezó a hacer ensayos y correlaciones, pasó a niveles de rechazo de 1,5, 2%. Entonces, si una fundición produce 100 toneladas a 100% de rechazo, en algunos días te pagan los equipos de laboratorio contra 1%. Entonces, así lo veo yo. Y quería agregar un punto que es, por ahí el fundidor siempre dice, bueno, no puedo tener mi fundición si no tengo espectrómetro. ¿Por qué? Porque uno se enfoca siempre en el metal primero. Pero la arena es tan importante o más que el propio metal. Una vez me dijeron, pues la arena representa 15, 20, 30% del costo de mi pieza, pero representa 70, 80% de los problemas de defectos que yo tengo. Entonces, ¿cómo no voy a darle atención y cómo no voy a cuidar mi arena? Yo creo que tener un espectrómetro es fundamental, pero si estoy pensando así, pues tener un laboratorio de arenas bien montado es tan fundamental cuanto. No podría pensar diferente, porque es una lógica clara. Exacto. Está de acuerdo. Hablando sobre el laboratorio de arenas para arena en verde, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuáles serían los equipos? Pasaría lo mismo, digamos, con relación a la arena en verde. Lo podemos dividir en 2 o 3 grupos también de importancia, ¿no? Digamos, de lo básico, a donde uno, pensando, por ejemplo, desde el primer ensayo que uno podría hacer hasta, eso lo recomendamos para fundiciones pequeñas, por ejemplo, que no tienen laboratorio, ni siquiera, por ejemplo, tienen laboratorio. La primera cosa que podrían hacer es el control de la compactabilidad de la arena en verde. Entonces, sería un aparato, sería ese el apisonador para hacer la compactabilidad, que prácticamente puede quedarse al lado de la mezcladora. Entonces, no es necesario ni tener un laboratorio, pero yo diría que el primer control sería el control de compactabilidad. Con ese control uno ya tiene, digamos, una homogeneidad en los moldes que ya te da un resultado excelente, digamos, con esa simple actitud, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, con ese primer grupo tendríamos que hacer la compactabilidad, medir por lo menos la temperatura de la arena, tener un control de la humedad de la arena. Está todo, digamos, correlacionado. Compactabilidad, humedad y la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, haciendo ya una correlación con eso, teniendo básicamente eso, uno ya mejora mucho el proceso. En segundo punto, ya entraríamos con los controles de ensayos físicos, por ejemplo, el ensayo de la resistencia en verde, de ese molde. Podríamos trabajar en la dureza del molde, trabajar en la permeabilidad del molde. Entonces, con eso ya tenemos otra gama de resultados, de herramientas, digamos, que te van a ayudar bastante para tomar decisiones, ¿no es cierto? Sobre defectos, causas y efectos, cosas que creo que podemos hablar más adelante, ¿no es cierto? Y el tercer punto serían equipos también más desarrollados como el RTH, que es la resistencia a tracción en húmedo, equipos de volumen de gases, equipos para trabajar con resistencia a compresión en caliente, y ahí tenemos otra serie ahí de equipos que también son desarrollados para
uno tener cada vez más herramientas para poder mejorar el proceso. La agronometría también, me olvidé de decirles, yo la pondría en el grupo 2 también, ¿no? El grupo 2 sería un grupo básico, que sería conocer mejor la arena, la agronometría, la arena que estás usando, ¿ok? Son herramientas que te ayudan, le ayudan al fundidor a tomar varias decisiones, ¿no? Porque con el equipo uno puede poner en el papel todo lo que uno desarrollar, digamos, teniendo los resultados y mostrando esos resultados, es una manera concreta de poder tomar actitudes finales, ¿no? Si uno no tiene los resultados, si uno no tiene los equipos, no tiene cómo comprobar eso de una manera, digamos, a no ser práctica, con un desastre a veces. Yo entiendo que está completamente relacionado. O sea, yo creo que, como tú dices, uno de los pilares de por qué tener un laboratorio es para combatir los defectos, que le cuestan mucho dinero al fundidor. Existe un documento, una publicación que ustedes hicieron aquí en Brasil, que es muy interesante, está todo en portugués. Yo la tengo aquí un PDF. Voy a intentar compartirme pantalla. Es una publicación técnica, Hernán, que tú la escribiste, tú la lideraste, y está todo en portugués. Y yo sé que en Brasil es muy común, muy usada, muy utilizada, y me parece que es muy interesante para el día a día de la fundición, porque básicamente es una publicación que hace una correlación entre los defectos de las piezas fundidas y su causa en la arena, sea de moldeo, sea de corazones, y los ensayos de laboratorio de arenas relacionados a esa causa y a ese defecto. Entonces, aquí lo están viendo, pues obviamente Hernán lo conoce bien, fue el que lo hizo, y es algo muy, muy funcional, muy sencillo, pero que ayuda muchísimo. Por ejemplo, aquí vemos tipo de defecto en la columna primera. Por ejemplo, aquí bolas de gas, soplos, fervures. Aquí estamos hablando más de gases, pinholes, blowholes. En la segunda columna presentamos cuál sería el origen de ese defecto por temas relacionados a la arena. Por ejemplo, exceso de agua libre, humedad elevada, permeabilidad inadecuada, excesivo teor de volátiles o excesiva pérdida al fuego, principalmente en el caso de los corazones. Aquí están los corazones. Y aquí en la última columna me sirve como un manual para decir, bueno, si estoy teniendo este defecto, que el origen debe ser este, ¿cuáles serían los ensayos que me pueden ayudar a resolver, a identificar el problema y resolverlo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner ensayo de determinación de humedad y me va a mostrar el mismo documento cuáles son los equipos con los cuales voy a determinar la humedad que tengo en mi arena, y también tengo un link para la norma que me va a decir cómo ejecutar ese ensayo, el paso a paso para hacer ese ensayo. Entonces yo veo este documento, que es una publicación de Tecnofund, como un manual. Voy a parar de compartir aquí en pantalla, como un manual que podría estar en todos los laboratorios, en todas las salas de procesos de las fundiciones. Así lo es en Brasil, porque lo vemos en todos lados, y yo creo que podría ser lo mismo en México, porque la verdad que es muy sencillo y nos ayuda mucho a ir aprendiendo, a ir evolucionando en cuanto a conocimiento. Entonces, lo que te quería pedir, o quizás lanzar como un reto, es si no podríamos hacer un esfuerzo para traducir ese documento y lanzar una versión en español y poder ofrecerla gratuitamente al mercado de la fundición. Bueno, me parece una idea bien interesante, Martín. Creo que no tendríamos, digamos, ningún problema en hacer esa publicación de manera, lógicamente, distribuirla, hacer una distribución gratuita ahí para todas las funciones, o digamos, ponerlo en el portal, en la red social de Bramun, no sé, como vean mejor, pero podemos hacer eso. Yo creo que hay que hacer la traducción, digamos. Lo que tenemos más que ver es la parte de los nombres de los defectos, los nombres que usan en México para hacer, digamos, hacer una traducción específica y bien adecuada para
para la fundición que se usa en México, porque sabemos que nombres de defectos tienen nombres muy digamos, diferentes a veces para determinadas regiones o lugares, ¿no? A veces fundiciones en Argentina hablan de un nombre de defecto que no se usa en México o no se usa en Colombia, y eso tenemos realmente esa experiencia y sabemos que eso pasa. Pero podemos hacer entonces una traducción para el español para los defectos para la función mexicana específicamente. Bueno, entonces podemos comprometernos a en breve hacer Sí, esto. sí, ya voy a empezar a trabajar en eso y yo creo que vamos a intentar cumplir eso por lo menos dentro del mes de abril, máximo mayo. Vamos a ver si ya hacemos la publicación. Excelente. Dentro de la cuarentena, Dentro de la cuarentena, exacto. y Bramón pone el compromiso de hacer la divulgación y hacer que ese material llegue a todas las fundiciones posibles. Sea Ok, impreso, sea digital, nosotros veremos la mejor forma de promocionarlo. ok, Excelente. perfecto. Bueno, amigos, de mi parte, pues he cubierto aquí mis expectativas. Creo que hablamos de temas muy interesantes. No sé, Alex, si tienes alguna última pregunta antes de que encerremos esta entrevista. No, ninguna pregunta. Yo creo que una observación importante es, como la última entrevista que hicimos sobre bentonita, equipos de laboratorio también es algo un poco complejo, ¿no? Yo creo que pudiéramos, en un segundo momento, invitar a Hernán nuevamente y hablar específicamente quizá del equipo de RCB, del equipo de RTH, hablar un poco de los resultados, cómo interpretarlos, o sea, quizá irnos un poco más a fondo, un poco más al detalle, y por ahí quizá traer a Adriano junto y hacer una conferencia sobre un problema, un defecto de arena en verde que se puede controlar a través de un equipamiento X, enseñar cómo se usa ese equipamiento, enseñar cómo se lee el resultado y cómo aplicarlo en la práctica. Creo que eso sería de muy gran ayuda. Es una buena idea hacer un case. Por ejemplo, con Adriano hablamos sobre el problema clásico de inclusiones de arena. Ok, esto es una inclusión de arena. Bueno, ¿cómo empezamos a descubrir el origen? Bueno, está relacionado a esto, a esto, a esto. Entonces, ¿qué equipos de laboratorio me ayudan a interpretar ese defecto? Y ahí vamos avanzando en un case. Está buena la idea. Exacto. Estoy de acuerdo en poder trabajar con otros videos, con otras ideas, otras discusiones. Estamos abiertos aquí para poder atenderlo, hacer todo ese tipo de trabajos técnicos que son siempre interesantes. Y yo hasta diría más que es interesante a veces hacer trabajos que a veces son más básicos todavía, pero por ejemplo, a veces la persona no sabe cómo interpretar un simple resultado o cómo instalar un equipo muy simple, muy sencillo que aparentemente puede hacer, pero a veces cometen errores, pero es por falta de conocimiento y de cambiar ideas entre otros técnicos, ¿no? Entonces eso es realmente importante. Y bueno, encerrando, te agradezco también la oportunidad y estamos aquí a disposición para ustedes, para otras entrevistas que vengan. Excelente. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Al final del video vamos a compartir los datos de Hernán. Entonces, por si alguien quiere mandarle algún correo, alguna duda, Hernán estará ahí a disposición para contestarlos. Ok, Gracias, gracias. buen día. Hasta luego.